Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat en el que vamos a entrar ya próximamente, ya estamos prácticamente introduciéndonos y lo van a tener ustedes ya en Shabbat, aquí en España, en Europa y en América incluso antes de Shabbat, porque lo van a tener sobre el mediodía americano. Así que pues estén al tanto de sus franjas horarias de cada continente, porque sabemos que nos ven muchísimas personas, muchísimas almas alrededor de la Tierra. Eso lo creemos por fe, que es así. Entonces, hoy vamos a estar con Bereshit 3, Génesis 3, y este título va a ser Anfibología y arar como malditos. Lo de arar como malditos lo van a entender al final muy bien. Y anfibología, como es una palabra menos recurrente, pues vamos a ver lo que significa, porque es enriquecedora ya como introducción al repaso que damos, a las notas que tomamos entre semana para darlas en Shabbat, que apenas van a ser dos reflexiones, pero que ya nos van a hablar de esta palabra, anfibología. Anfibología es doble sentido de una palabra que se dice que puede tener doble sentido de una palabra o frase. Esto se utiliza también mucho en el humorismo, el doble sentido, que puede provocar dudas, como es de doble sentido, puede provocar dudas e interpretaciones erróneas, ¿verdad? Y la anfibología, la palabra anfibológica, se hace salir muchas veces precisamente para provocar dudas e interpretaciones erróneas. Y es lo que arguyó la serpiente. La serpiente se movió en un espíritu de anfibología. Por cierto, que anfibología es de la misma raíz que anfibio, porque lo mismo está dentro del agua que fuera, ¿verdad? Y al final la bestia es también una bestia de la tierra y una bestia del agua que al final acaban rindiendo ese servicio la una a la otra durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, la serpiente se mueve en ese espíritu de anfibología, provocar dudas con el doble sentido, provocar dudas e interpretaciones erróneas. Y así se movió todo el discurso de la serpiente que vamos a estar estudiando. Va a ser un capítulo que vamos a disfrutar mucho porque tiene mucha profundidad y nos repercute hasta el día de hoy, por supuesto, a toda la humanidad, ¿verdad? Entonces vamos a estar, primero hemos dicho que vamos a hablar de las anotaciones que hemos tomado, apenas unas reflexiones que van a ser que la falta de conocimiento lleva a la idolatría. Por eso dice nuestro patrón que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y la falta de conocimiento conlleva, y es malo de por sí, porque lleva a la idolatría. Claro, al no conocer quedas a expensas de otro que te explique, y como quedas a expensas de otro que te explique, cuando eso lo tomas por regla, que otro te explique siempre, eso también a su vez tiene mucho de idolatría. Por eso su pueblo se perdía por falta de conocimiento, de conocimiento, porque se hacía pueblo idólatra, que buscaba que le explicaran, que buscaba que otros le hicieran conocer, ¿verdad? Entonces, cuanto menos se conozca, cuanto menos conocimiento se tenga, pues más idólatra va a ser una persona, ¿verdad? Entonces, pues eso por un lado, y luego después decir que 2 meses después de esta supuesta pandemia, ya 2 meses o cerca de 2 meses ya en muchos países, después de sembrar el pánico entre los atriles, entre los púlpitos de cada religión, no se ha librado ninguna, todos han caído de bruces frente a la bestia porque se la han creído desde el primer momento a pies juntillas. 2 meses después de sembrar el pánico, predican no tener miedo ahora.
después que se la han pasado lloriqueando por sus púlpitos y supuestamente con testimonios, pues eso, lloriqueantes, de supuestos testimonios de gente que padecía la enfermedad o que tenían familiares que estaban padeciendo la enfermedad, lloriqueando en los púlpitos y temiendo más que respirando, ¿verdad? Una vergüenza, una auténtica debacle la que ha tenido toda clase de religiones, desde el mesianismo, raíces hebreas, a evangelismo, a todo el mundo, todas las religiones. Claro, y se han hecho eco, como siempre, cayendo en lo que les va poniendo la bestia, porque han hecho con ellos, con los religiosos, lo que han querido. Cuando quieren que siembren y propaguen el pánico, lo han hecho. Cuando quieren hacerlos llorar, lo han hecho. Y cuando les ponen pues tretas o artimañas para que se las crean desde los canales seculares, totalmente endemoniados, de estos canales de misterio, ojos de foca, que tienen oscuridad en la mirada, pues que no vamos a decir el nombre, pero más o menos pueden conocerlo, pues esos canales del misterio reportan hechos tan peregrinos como una especie de videojuego que supuestamente son las imágenes de la NASA, que es como una especie de videojuego de un ovni que llega a la Tierra. Atención, porque el ovni hace casi más bulto que la Tierra en las imágenes de la NASA. Imagínense cómo sería el ovni. Y le lanza como una especie de rayos láser de esos de tipo de la Guerra de las Galaxias, y esa onda electromagnética pues se neutraliza y al final no llega a la Tierra. Y esto se reporta como si es que ha pasado así, como si es que ha pasado de verdad, porque son imágenes de la NASA. Y esto lo reportan, lo reproducen ministerios que no se enteran ni dónde están parados, por mucho que ellos se crean, y les hacen propaganda a estos canales seculares de misterio que dan cosas que no son, porque no tiene sentido nada de lo que diga la NASA, puesto que partimos de la base de que la NASA es engaño, ¿verdad? La misma palabra hebrea NASA nos lo dice. Bueno, entonces vamos ya, que no va a tener desperdicio en absoluto, sino que nos va a ser provechoso, tremendamente provechoso en el día de hoy la enseñanza, y como digo, vamos a disfrutar mucho. Bereshit 3 dice así, ya pasamos al tema propiamente dicho, leyendo todo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach y agradeciéndole poder portar su palabra de poder y poder llegar a sus hogares con esta palabra y en esta providencia, en esta potestad, en esta autoridad que el Mashiach nos concede a sus siervos. Siervos que quisiera yo presentarme, porque va a ser un tema, yo creo que va a ser un tema que nos va a ocupar bastante, que yo no soy ni pastor ni rabino, yo soy un milagro que se cumple en el libro de Desvelación, un milagro, digamos, ensayado, entrenado y regalado a todos ustedes, ¿verdad? Decir esto por delante. Yo no soy pastor ni soy rabino al uso de lo que la gente entiende por pastor y rabino, que organiza iglesias o que tiene yeshivas reconocidas físicas, sino que soy un milagro preparado para todos ustedes, para que ustedes queden alumbrados con el conocer a Elohim, y su vida cambie desde este momento en adelante, porque esto no se parecerá a nada que le hayan dicho anteriormente. Entonces nos movemos en esa potestad, Beshem, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Dice así, Bereshit 3, verso 1. Y la Nahash, serpiente, era más astuta que todo lo Hayat Hasadeh, que significa viviente del campo, que había hecho Elohim, y dijo a la mujer, la serpiente ya entra en conversación y dice, sí, porque ha dicho Elohim, no comerás de todo árbol del huerto.
en otras versiones dice, con que os ha dicho Elohim que no podéis comer de todo árbol del huerto. Bueno, pues aquí ya tenemos una batería, ¿verdad?, de reflexiones. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, y campo, incluso en griego, es clero. Entonces era el más astuto de los animales del clero, de la religión. O sea, la serpiente era religiosa, partimos de esa base. Y ese clero tenía los dos árboles. Ojo a esto, porque donde se movía la serpiente era en el campo, en el clero, y el clero estaba, digamos, dominado o se daba a esos dos árboles, tanto al árbol del conocimiento del bien y del mal como al árbol de la vida. Es puro sincretismo, se movía en el sincretismo, exactamente como ahora. Entonces, la serpiente era la más astuta, tenía como método de actuación y como escenario preparado esos dos árboles, el sincretismo, la mezcla, ¿verdad? Y esa serpiente comprende las cosas, comprender es un decir porque tiene el oído degenerado, sabemos que las serpientes tienen el oído totalmente degenerado, y entonces entiende las cosas como quiere entenderlas ya en su predisposición. Comprende las cosas con su oído degenerado solo para obtener provecho o beneficio engañando, porque eso es la definición de astucia. Se escucha, se comprende las cosas solo para obtener provecho o beneficio engañando. ¿Cuántas serpientes hay en los atriles? ¿Cuántas serpientes hay supuestamente ministrando la palabra de poder de los dos árboles, del sincretismo religioso, del bien y mal? ¿Verdad? Aprovechando lo que es la religión, lo que es el clero, lo que es la instalación de esos dos árboles. Las serpientes, como astutas, como fariseas, como bífidas, piensan, solo comprenden las cosas, comprenden las escrituras, solo para obtener provecho o beneficio engañando. Por eso les piden tantos diezmos, por eso totalmente les tiran a degüello a la congregación y cuanto peor la tratan, más congregantes tienen. Porque solo piensan en obtener provecho o beneficio engañando, y engañando implementando también toda clase de psicología más o menos barata, ¿verdad? Entonces, la primera declaración de la serpiente, donde quiere ya hacer mella en Java, en Eva, en Yahweh, le dice con que Elohim nos ha dicho, y esto es el método cartesiano. Si quieren ustedes, podemos leer lo que es en sí el método cartesiano, pero lo tengo aquí resumido. Pueden ustedes buscarlo en la Wikipedia y les saldrá perfectamente. El método cartesiano se basa en René Descartes, que fue uno de los primeros intelectuales ilustrados, y el método cartesiano expresa un escepticismo metodológico, es decir, son escépticos de entrada. Alguien sencillo parte de la base de que el hablante no va a tener mala intención, pero en el método cartesiano se piensa, por adelantado, piensa mal y acertarás, ¿no? Se parte del escepticismo, ¿verdad? Esto secularmente no sería muy malo porque, bueno, pues uno en el mundo sería lógico pensar que debes curarte en salud y no creértelo todo, sino más bien ser escéptico con todo lo que te encuentras en el mundo, ¿no? Pero el problema es que esto se ha implementado también en el sistema religioso, en el sistema que supuestamente ha ministrado bajo la autoridad, eso sí, de la serpiente, que es la más astuta de los animales del clero, y en la religión, en el estudio de la Biblia, se ha llevado el escepticismo metodológico. Entonces han sido escépticos con cualquier cosa que entrara nueva en una congregación o intentara renovar algo dentro de los organigramas religiosos, ¿verdad? Por eso la Iglesia no le pasa igual que a los hijos de Elohim que se han renovado en el ruach de su mente, en el espíritu de su mente,
porque en las iglesias no han dejado que pase esa energía renovadora, ese caudal de renovación, ¿verdad? Porque parten del escepticismo metodológico. Es decir, no se creen nada y van por delante con el método científico o método cartesiano, que nos dice también que se basa en dudar de toda idea que puede ser dudada. Dudan de toda idea que puede ser dudada, ¿verdad? Tremendo. Y esto de dudar de toda idea que puede ser dudada, porque al final toda idea puede ser dudada, solo depende de la capacidad mental y el vigor mental que tenga el exponente. Por eso ha tenido lugar el despotismo ilustrado, porque el despotismo ilustrado ha quedado a expensas del desprogramador o del desmentidor, dentro de la mentira, que han hecho que toda idea pueda ser dudada. Es decir, a criterio del derribador, del destruidor de argumentos, del destruidor de articulaciones, del destruidor del razonamiento humano, ¿verdad? Entonces, por eso aconteció el despotismo ilustrado, porque el que más vigor tiene, más ha desfragmentado las cosas, como ahora vamos a ver que es la base de estas 4 tareas básicas para este cientificismo que pasa por doctrina científica, ya a partir de Descartes, con el método cartesiano. Esto ha sido una constante en el método científico. Punto 1, las 4 tareas básicas. Punto 1, verificar si existen evidencias reales e indudables del fenómeno estudiado. Primero hay que verificarlo, a ver si existen evidencias reales e indudables. ¿Qué es indudable en esta vida? ¿Qué es lo que no admite duda? Verificar si existen evidencias reales e indudables del fenómeno estudiado. 2. Analizar dividiendo al máximo las cosas. Claro, esta capacidad solo la tiene el déspota ilustrado, porque analizan dividiendo al máximo las cosas de tal manera que se hace un auténtico azotamentes en la persona a la que quiere convencer, precisamente para instaurarle la duda, para meterlo en un laberinto de dudas, porque analizan dividiendo al máximo las cosas. Esto lo hace el psíquico, el déspota ilustrado, como quieran llamarle. 3. Sintetizar o agrupar nuevamente lo estudiado en su conjunto real. Y 4. Enumerar todas las conclusiones y principios utilizados para mantener un orden de pensamiento. Bueno, vamos a ver. Estos son los 4 pasos en teoría que iban a seguir en el método científico durante toda la historia, para mantenerse como pensamiento científico. Entonces la serpiente a la mujer, viendo ya las cosas a través de este método cartesiano, fue del punto 2, que es dividir al máximo las cosas, dividir el mitzvot que le había dado Elohim, de no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue del punto 2 la serpiente al dividir el mitzvot, mostrándolo como una prohibición total y por tanto exagerado. Es decir, Elohim solo le dijo del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, pero la serpiente lo que hace es que lo divide a la máxima potencia, divide el mitzvot mostrándolo como una prohibición de todos los árboles, de que le había prohibido comer de todos los árboles. Entonces es una exageración, un dividir al máximo las cosas. Partió del punto 2 de este método científico, analizar dividiendo al máximo las cosas. Divide y vencerás. Entonces le fija la idea ya, con esto de hacerle ver de que Elohim había prohibido comer de todos los árboles del huerto, le mete la idea fija de que ningún árbol era permitido. O le quiere meter la idea fija de que ningún árbol era permitido.
Claro, esto lo desmiente luego Eva. Sí, pero a nivel subconsciente es donde la serpiente quería llegar. Porque a nivel subconsciente lo que le está engañando, como de la manera que le está engañando, con exagerando el mitzvot que Elohim le había dado de solo comer, de no comer el árbol de la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal, con esto a nivel subconsciente lo que se le queda a Java, a Yaguá, es que se le va a quedar de que implica el no poder echar mano del árbol del conocimiento del bien y del mal, implica una falta de satisfacción o saciedad, porque ya no puede hacer lo que le venga en gana. Entonces le fija ya la idea de no satisfacción, no saciedad, y también más allá de esto que ya encierra una grave rémora, un grave paso atrás en la mente de Java, también le presenta una futura carencia y hambre, porque al mostrarle que no puede comer de un determinado árbol, a nivel subconsciente le deja la idea de que en el futuro no va a estar ni satisfecha ni saciada y que puede incluso tener carencia y hambre. Tremendo. Y lo que estamos hablando es totalmente fractal. El engaño de la serpiente al día de hoy es la misma instalación en la psique humana, ¿verdad? Por ejemplo, si no guardas el día de reposo, te mete la idea de que vas a estar insatisfecho porque no haces lo que quieres hacer, no trabajas lo que quieres que trabajar, no te sacias, y a tu prole le puedes llevar hasta carencia y hambre. Es lo mismo en cualquier mitzvot. Y también puede ser la exageración del judaísmo con los mandatos que le agregaron. Dijo Elohim a algunos y ellos ya le pusieron de todo, como no echarle sal al pepino. Exactamente, exactamente. Aumentar los mitzvot como hace el judaísmo, vendiéndolo como 613 preceptos y ya dando regulaciones como el pepino a la sal si la sal tiene que ir al pepino o el pepino a la sal. Todo eso también es dividir al máximo las cosas, analizar las cosas a fin de sembrarte la duda precisamente para que te pierdas en el mitzvot, para que te entre la duda en el cumplir el mitzvot. Entonces, tanto el añadido como la resta son el mismo proceso de la serpiente de analizarte las cosas dividiéndolas al máximo. Entonces, te quiere dejar estas ideas fijas en el subconsciente, falta de satisfacción o saciedad cuando no haces lo que quieres por cumplir un mitzvot, por ejemplo, llevar una dieta limpia. Si no comes lo que quieres, ya te siembra la insatisfacción o la no saciedad. E incluso te mete en el plano mental de la futura carencia y el futuro hambre. Y la duda de provisión, que es ya un atentado contra Elohim, porque cuando ya dudas de esa provisión, cuando ya dudas de que Él te va a proveer satisfacción, saciedad, y nunca vas a estar carente, ni hambre, ni vas a pasar hambre conforme a sus promesas, entonces ya te instalan en la duda de la provisión de Elohim. Entonces ya Elohim se está muriendo en tu mente. Ahí ya estás en encefalograma casi plano. Te están matando a Elohim en tu mente. Lo que han hecho, lo que han intentado hacer y lo que siguen intentando hacer desde el despotismo ilustrado, tomando ese método científico que toma de la serpiente. Entonces, de esta manera, así llegó, metiendo todo esto en la psique de la mujer, así llegó al punto 1. Claro, cuando ya dudas de la provisión de Elohim, pues ya dudas de que si Elohim quiere tu bien. Y si ya dudas de que Elohim quiere tu bien, entonces ya te lleva al punto 1, que es, a ver, verifica ahora, después de que yo te he metido toda mi mierda en tu mente, verifica si existen evidencias reales e indudables del fenómeno estudiado. Es decir, verifica a Elohim como sustentador
protector y proporcionador de satisfacción. A ver si puedes ahora, con lo que yo te he metido, con lo que yo te he inyectado ya de veneno, ¿verdad? Entonces, y todo esto con una mera insinuación, lo consiguió la serpiente. Ahí lo tienen, por eso era la más astuta de los animales del clero, del campo, se movía en la religión. Verso 2, dice, y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto nosotros podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Elohim, no comerán de él y no lo tocarán para que no mueran. Entonces, lo que le discute, por supuesto, Eva, aunque ya ha hecho de su mente lo que ha querido, ahora ya se pone a discutirla, pero ya ha entrado en su mente, ya ha entrado en la conversación con la serpiente. Entonces, lo que le discute Eva, dice, no, podemos comer aunque no de todos los árboles. Y ya ha conseguido la serpiente con ella de que se ponga a pensar, por supuesto, en la falta de libertad que tiene, porque ya al darle la respuesta a la serpiente, ella misma se da cuenta, dice, podemos comer aunque no de todos. Entonces ella se pone ya en la tesitura de falta de libertad. Ahí dejó de pensar y vivir Java y Hawa, y por ende, como madre de todas las existencias hasta el día de hoy, ya dejó de pensar y vivir en lo permitido y beneficioso. Muchas cosas eran permitidas y súper beneficiosas, pero ya se orientó a esa falta de libertad que le insinuó, que le hizo ver la serpiente. Entonces dice en el verso 4, y dijo la serpiente a la mujer, no morirán ciertamente. Entonces la serpiente le dice, no, no morirán. Claro, ocultó información, porque no morirán, ciertamente no morirán hoy, pero acabarán muriendo. Entonces ahí hay una ocultación de información de la serpiente, por lo tanto es mentira. Información que se oculta a sabiendas, es manipulación, es astucia de la mala, de la bífida, de la farisea, y oculta esa ocultación de que le faltó decirle no morirán hoy, morirán al paso de los años. Pero eso no se lo dijo, ¿verdad? Entonces en el verso 5 dice, porque sabe Elohim que en el día que coman de él serán abiertos tus ojos y ustedes serán como Elohim conociendo el bien y el mal. El día que coman de este árbol que yo les doy, del conocimiento del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos. Claro, y esto es como uno sea capaz de mirarlo, con la gallardía y con la valentía de corazón que uno sea capaz de mirarlo. Pero claro, por un lado, la serpiente tiene razón, porque un día llegaremos a ser Elohim, sabiendo el bien y el mal, conoceremos el bien y el mal. Pero ¿qué pasa? Que lo que obvió, la ocultación de información que hizo fue que tenían que mediar 6.000 años de sufrimiento. Entonces, por un lado era mentira y por otro lado era verdad. Lo que hacen los animales del clero, ¿verdad? Como hemos ya empezado diciendo, por un lado te siembran el pánico y por otro, a los 2 meses de meterte pánico entre las venas, entonces te dicen que no tengas miedo, que confíes en las promesas de Elohim. Son animales astutos, animales de campo, serpientes. Verso 6. Y vio la mujer que era bueno el árbol para comer y era agradable para sus ojos y debía ser deseable un árbol para hacerlo a uno entendido. Y ella tomó de su fruto y comió y dio también al hombre que estaba con ella y él la comió. Entonces la mujer fue del punto 3 y 4 del método científico, esto es, sintetizó la información facilitada por la serpiente y lo sintetizó de esta manera. La libertad no era plena, la libertad que les había dado Elohim no era plena, y el sustento y la satisfacción eran restringidos por Elohim. Y lo que Elohim presentó como muerte, resulta que es abrir los ojos. Así resolvió Java la cosa,
utilizando el mismo método científico que le mostró la serpiente. Resulta que ni siquiera lo que Elohim presentó como muerte no es muerte, sino que es un abrir los ojos. ¿Y esto qué encierra? Espiritismo. Espiritismo y platonismo, porque aquí ya se empieza a creer, a partir de aquí, por supuesto, ya digo, representados en Javá, que es Yahuwah, existencias, todo esto es fractal, en la transgresión de Adán y Java a Yahuwah participamos todos, y ellos también participan de lo que habíamos tenido hasta aquí, hasta ahora. Entonces, esto lo vamos a tratar de explicar ahora, pero esto ya conlleva espiritismo, ¿no? Porque resulta que morir es abrir los ojos. Se muere uno, pero se va tu alma o tu nebulosa o tu espíritu, tu fantasma, Esto ya es espiritismo. Metió a la humanidad ya esto en un espiritismo, en un platonismo, que el platonismo es también te mete a su vez en ascender de planos, en ascender de plano, ¿verdad? El platonismo, que el cuerpo va por un lado y el alma por el otro, ya entras en lo platónico y entonces ya lo que se pensó ya, siglos ya transcurridos, es ascender de plano. Ascender de plano de la conciencia, ¿verdad? La muerte solamente es un cerrar los ojos y es un abrir los ojos a un ascender de plano a una conciencia más elevada. Claro, y esto lo empezó a pensar Java, pero ese ascender de plano del cual tomó el platonismo y por supuesto el espiritismo, le quedaban todavía 6.000 años para que fuera verdad, ese ascender de plano y llegar al plano Elohim, en el reino de Elohim. Entonces, esto lo pensó Java y lo pensaron luego los platónicos y lo han ido pensando el espiritismo y el platonismo a lo largo de toda la historia, con 6.000 años de adelanto e inexperiencia. Por lo tanto, no se iba a ascender de plano de ninguna manera, porque primero había que tener experiencia y tenía que de verdad que llegáramos de verdad a comprender y a pasar por esos 6.000 años de sufrimiento que no le anunció la serpiente. Entonces, Java ve el fruto como deseable, agradable y potenciador. Potenciador mental. Lo ve ese comer del árbol del bien y del mal como un potenciador mental. Siendo que es espiritismo, que es platonismo, que es muerte. Y que sea deseable, que Java piense en ese fruto como deseable, agradable y potenciador, tiene que ver con que todo eso se puede resumir en un hijo deseable, agradable y potenciador de la simiente, ¿verdad? De la multiplicación, de su esencia, de la esencia de Java, ¿verdad? Entonces, esto lo pudo concebir, esta idea del fruto, como una especie de hijo, y ese hijo es tecnón en griego. Tecnón significa hijo. Por lo tanto, la idea que se le reflejó o antojó a Java a la hora de que ese fruto le pareciera deseable, agradable y potenciador fue la tecnología, el tecnón, un hijo, pero un hijo a la postre que iban a privar de voluntad, tal cual nos encontramos hoy, la era de la tecnología, del tecnón, del hijo ya sin voluntad. Lo que era deseable, agradable y potenciador ya se ha tornado en todo lo contrario, porque es un hijo ya sin voluntad. Y mientras tanto, a todo esto, el hombre silente y pasivo. No discute,
sobre lo que está pasando, no discute a la serpiente, se queda ahí en un segundo plano, oiga, y es dominado por la bestia, la serpiente, que debería él haber dominado. Pero sin embargo, por ser pasivo y silente a la hora de que no debía ser pasivo ni silente, hace que la bestia se alce sobre ellos, los domine, cuando él estaba llamado a subyugar a la serpiente. Entonces, de esta manera llegó el desastre. La serpiente enseñó a dudar, pero ¿es que la duda o la crítica es mala? No. Ahora, lo que es mala es la serpiente y todos sus hijos, que enseñan a dudar, pero nunca a dudar del que te hace dudar. Por eso quisieron perpetuar el despotismo ilustrado, pero ya no pueden. ¿Por qué? Esto de enseñarle a dudar de todo menos del que te hace dudar, lleva a lo siguiente. Lo siguiente en el paso de no dudar de aquel que te hace dudar y de todo lo demás sí, es demonizar toda convicción, toda certeza. La demonizas. La tratas de loco o lo demonizas directamente. Toda certeza y toda convicción. ¿Por qué? Porque te enseñan a dudar, pero nunca a dudar del que te hace dudar. Y el que te hace dudar va a ser siempre un ilustrado, un hijo de la serpiente. Cuando va a atentar contra tu convicción y contra tu certeza, ¿verdad? De una manera imperiosa, de una manera que te va a querer dominar por no discutirle, ¿verdad? Y te va a querer tener silente y pasivo, como Adán. Entonces, te lleva a eso, a demonizar toda convicción, toda certeza, le ha llevado a la humanidad. Ya estamos demonizados, los que estamos realmente con convicción y con certeza, y ha llevado a que la razón no es dada al más coherente, al que mejor argumenta, sino al más destructor, precisamente, de la cohesión que es ruach, que es ahavá, que es amor, que es espíritu, que es unidad. O sea, la razón no se le da ya al más coherente, al que mejor ensambla los argumentos, sino al más destructor, que es el déspota ilustrado de la cohesión, destructor de cohesión, de ruach, de amor, de unidad, de pensacierto y de vigor mental. Se le da la razón a ese destructor. Destructor hasta del pensamiento y del vigor mental. ¿Y por qué no se le debería dar la razón al que te siembra la duda? Porque la duda es holgazana. Solo precisa destruir. Y eso es lo más fácil mental y físicamente. La razón debería darse a aquel que ensambla sus argumentos de una manera cohesionada. No al que precisa destruir y se mueve en esa duda holgazana, que es lo más fácil y lo más ventajista. Ahora, la duda o método científico, a esto es a lo que vamos, expresando todo esto, la duda o método científico ha destruido al tal punto hoy, con sus instrumentos los déspotas ilustrados, la duda o método científico cartesiano ha destruido tanto que ahora necesita imperiosamente lo que antes ha odiado. Esto es, ahora
como ya está en debacle, precisa imperiosamente aquello a lo que ha combatido. Esto es, confianza ciega, la necesita, dada ya su debilidad del sistema déspota ilustrado, serpiente, ahora necesita confianza ciega y fe fanática en el sistema. Por eso está en vías de extinción, la serpiente y todos los suyos. Es como los científicos que siempre han criticado que a los niños no lo han visto, ¿no? Pero casi toda su ciencia se basa en cosas que no han visto. Teorías. Del universo, teoría de Exactamente. La ciencia se ha movido, claro, con este método que precisa, como hemos dicho, la fe ciega en el sistema, la fe ciega y la fe fanática, la confianza ciega y la fe fanática en el sistema, precisa que tú te creas cosas incorroborables que no se pueden corroborar y que no dejan de ser teorías, no cosas empíricas. ¿Entienden? La ciencia nunca ha sido empírica. Entonces, verso 7. Y fueron abiertos los ojos de los dos y conocieron que estaban desnudos. Así ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron para ellos delantales. Entonces, después de la transgresión ya, es cuando ellos, Adán y Yahweh, se dan cuenta de la Torá. No se dan cuenta que había una Torá que te permitía la vida hasta después de haberla transgredido. Entonces se dan cuenta de la Torá. Y dentro ya de esa Torá de la que se dan cuenta porque han transgredido, se les abren los ojos. Se les abren los ojos al universo de Torás, de Toratot, al universo de instrucciones que crecían en la misma medida que las rebeliones y las transgresiones. Esos son los ojos que se les abrieron por caer en transgresión. Ya iba a ser una Torá detrás de otra, una instrucción detrás de otra, porque conforme aumentaran las rebeliones y las transgresiones iba a aumentar la Torá. No podían volver a la visión, porque ya a la visión que antes tenían, ya se habían abierto los ojos a ese universo de instrucciones. No podían volver a la visión de la pureza porque ahora no sabían ya verificar ni a Elohim, ya no sabían verificarle, porque habían hecho con ellos el método cartesiano. Ya no podían verificar a Elohim. Por eso salieron de la Torá de la celebración. Ya los dejó la serpiente en tal debacle que ya no sabían verificar ni a Elohim, ya no sabían si Elohim, qué era Elohim, si Elohim existía, si estaba en discusión, si era un ente, si era un espíritu, si era un cuerpo, si era una brisa, si era... Y por eso salieron ya de la Torá de la celebración. Hasta ahí, hasta que se les abrieron los ojos al universo de instrucciones por haber pecado, por haber transgredido, hasta ahí su Torá era solamente celebrar a Elohim y con Elohim. Pero ahí ya se fueron añadiendo una Torá detrás de otra. De ahí en adelante, ¿qué les quedó? Ya al hombre y a la mujer, representada en Java y en Adán. De ahí en adelante le quedó solo engañar la conciencia. ¿Cómo? Alterarla, la conciencia, hasta modificarla. Esto ya se encargaron toda la prole de esas existencias ya que no sabían verificar a Elohim. Y alteraron la conciencia hasta modificarla a fin de que la conciencia no acusara de pecado. Es lo que tenemos hoy. Para que la conciencia no acuse de pecado, entonces intentan engañarla por todos los medios, alterándola. ¿Por medio de qué? Mediante cualquier desentenderse de Torá.
y también meterle entre modificación genética por alimentos, por medicinas, por estímulos visuales, etc. Entonces, conciencia modificada y alterada mediante desentenderse ya de cualquier Torah. Así se abandona esa conciencia que te habla de lo que en verdad te beneficia, ¿verdad? Que es aquello que te pone en armonía y shalom, en paz con Elohim. Aunque eso significó, cuando ya se desentendieron la humanidad a lo largo de los siglos, de los milenios, aunque eso significó decirle adiós al aprendizaje humano, porque ya, cuando ya callas la conciencia, y todo tu trabajo, todo el trabajo de la humanidad ha sido para callar la conciencia, para no ser acusados de transgresión, modificándola, desintegrándola, la conciencia, eso significó decirle adiós al aprendizaje humano, hasta el punto que nos hemos encontrado con el actual sistema de educación. Le hemos dicho adiós al aprendizaje humano. ¿Qué tenemos? Serpientes por todos lados. Entonces, Romanos 3, 22, 23, en Romanos 3, 22, 23, vamos a mirar un momento. Tres, 22, 23, dice así: dice, la justicia de Elohim por medio de la fe en Yahshua HaMashiach, por medio de la emuná en Yahshua HaMashiach, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, ya no hay diferencia entre los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos del esplendor de Elohim. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo que apuntábamos antes, que en el pecado de Adán y Yahweh no había otra manera de que Adán y Yahweh se resolvieran de otra manera, porque todos que estábamos allí de alguna manera, digamos en el vientre de Yahweh, de Java, le llevamos a pensar precisamente lo que pensó y a comer de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que Adán y Java nos reflejaron a nosotros, y nosotros hasta hoy, hasta que el hombre que había de nacer en el sexto milenio ya nació hace poco, hasta hoy habíamos reflejado a Adán a su vez. ¿Por qué? Porque decidíamos mal, decidíamos siempre mal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo es pantalla de todo. Claro, todo es pantalla de todo, pero esto no significa que participemos todos de los mismos pecados, ni mucho menos, sino que más bien, por ejemplo, lo que se mueve en lugares que nos parecen muy lejanos en el tiempo, en la distancia, responde a lo que nosotros estamos programando hoy a través de la palabra. Es decir, nosotros con este discurso, con esta prédica, estamos creando acontecimientos que van a reproducir otros protagonistas alejados físicamente, mentalmente, incluso temporalmente. ¿Entienden? Y profundizando más, llegamos a la conclusión de que hemos reflejado a Adán transgresor porque decidíamos mal, y hoy nos encontramos con que el hombre se ha tornado en un caído, porque ha caído de esa visión que era el celebrar a Elohim, para meterse en una serie de regulaciones a cada momento más extraña, y más en este tiempo final, ¿verdad? Regulaciones a cada cual más extraña. Entonces, el hombre se ha convertido en un caído en todos los sentidos. El hombre se ha convertido en un caído. Porque solo hace falta que veamos un poco, vamos a mirar reptilianoides, serpientes, ¿cómo se dice? Serpentadas que hay
en los medios de comunicación, donde te vuelvas, ves cosas de serpiente, cosas que no tienen sentido, cosas sin lógica ninguna. Habla la serpiente, habla el hombre caído, habla el hombre caído que se ha dejado hacer una serpiente, ¿verdad? Porque ha perdido la visión y ya no sabe ni verificar a Elohim. Entonces podemos mirar, por ejemplo, noticias absurdas. La ESA confirma el debilitamiento del campo magnético de la Tierra. Gilipolleces como estas, pseudocientíficas, todos los días. Supervivientes 2020, ahí tienen en una isla supervivientes que esos no se ponen ni mascarilla, ni tienen nada que ver de lo que pasa aquí con ellos, ¿verdad? Y ahí están, pasando fatigas para llevarse dinero, remuneración, ¿verdad? Y arrastrándose, esos son arrastrados auténticos. En fin, estupideces con el circense de cada tiempo, de cada país, ¿verdad? Con el payaso, con la payasa de cada país, que son bufones y que hablan cosas sin sentido y que su vida es un sinsentido, pero esa vida sin sentido te la tienes que tragar tú, estando al tanto de sus noticias, cuando hay muchas noticias en el mundo, ¿verdad? Podría haber noticias favorables al espíritu humano, que sirvieran de formación, que sirvieran de aprendizaje o de moraleja, pero no, te enseñan cosas incoherentes, la corbata de uno, que si una se puso tanga, que si la otra se ha puesto con, no sé, que se ha hecho voluntaria de la Cruz Roja, ahora en este tiempo. Médicos ven posible que el coronavirus se desactive de manera natural. Noticias absurdas. Hablan las serpientes. Hablan las serpientes, ¿verdad? Sin coherencia. ¿Por qué? Porque no se les da la razón ni se publicita al que tiene argumentos, al que ensambla coherencia, sino aquel que la destruye. Que destruye por medio de la duda, de la bifidez, del hablar sincretismo y sin razón, por hablar cosas que no tienen cohesión, ¿verdad? Porque a los que se premian son esos destructores del espíritu humano. Ahí lo tienen. Entonces, claro, el hombre se ha convertido eso en un caído, en otra serpiente. Y en televisión, y todo lo que reporta la televisión, miren ustedes los presentadores, las estupideces que hablan, la perversidad, la bipolaridad, la enfermedad mental. ¿Por qué? Porque están heridos en la cabeza. Esa serpiente está herida, porque es profecía, ahora lo vamos a ver. Pero ¿por qué esto ha sido así? ¿Por qué en la televisión hay tanta destrucción del espíritu humano? Porque son aradores. Ahora vamos a ver lo que es un arador y lo que es esa maldición de arar. No sabíamos cultivarle ya. Claro, en el momento que Adán transgrede, se hace otro arador más. Y toda la prole de Adán se hacen aradores. Arar es maldición en hebreo. Arar, maldición. Arar igual a maldición. Entonces ya no sabe cultivar. Sabe solo escarbar la tierra, remover la tierra, confundir, ¿verdad? Confundir, mezclar, pero no, hurgar más bien la tierra, cansar a la tierra, estragarla, pero ya no sabíamos cultivarle al hombre que se ha hecho un caído, que se ha hecho una serpiente, ya no sabíamos cultivarle con la palabra de poder. Entonces Adán y Java se ponen hojas de higuera, que esto es y se ve al día de hoy ya expresado en la masonería, porque en la masonería saben ustedes que se ponen también delantales. Y esto nos lleva a la masonería. ¿Qué es la masonería y qué fueron esas hojas de higuera que se ponen Adán y Java? Naciones bestias
de coronas virus, estas sí que son coronas virus, que hacen ostentación de ser coronas virus, porque esto sí es un virus, estas coronas que se han movido desde la ilustración, desde la masonería, desde esos delantales, ¿verdad? Naciones bestias con esas coronas virus, esos sistemas monárquicos masones, porque los masones les dijeron: cuello cortado si no promulgas masonería y satanismo. Y ellos dijeron: sí, 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 a todo lo que dé. Y por eso están las monarquías actuales en Inglaterra o en España abanderando esos imperios o esas naciones bestias de coronas virus. Eso sí que es el virus de la corona, ¿verdad? Son coronas virus, no esa corona de vida que Elohim le da al vencedor, que el Mashiach le da al vencedor, sino que son coronas virus. Ahí lo tienen, lo que es el coronavirus, definido. Coronas virus, masonería, naciones bestias, resueltas en toda clase de atrocidades a lo largo de la historia. Sistemas de esclavitud, asesinatos, crímenes, matanzas a ultranza, ¿verdad? Inquisición, tortura, delantales igual a patriotismo bestia, delantales igual a ese patriotismo bestia. Un delantal es ser patrióticamente bestias. No el que está orgulloso de tu país sea malo, porque los países tienen cosas buenas también, pero ese patriotismo bestia de que se imponga, de que estés orgulloso de tu historia, aun cuando ha significado atrocidad, esclavitud, matanzas, incluso guerras bacteriológicas, porque han llevado virus a Allende al otro lado del océano, en fin, atrocidades, lo que más se puedan imaginar. Entonces, los delantales vienen a significar patriotismo bestia. Patriotismo bestia. En cuanto a la masonería, los delantales significan que un hombre se esconde en otro y todos forman parte de ese hombre fuerte, que ya dijimos lo que es en anteriores predicaciones. Ahora, de todos esos delantales que es patriotismo bestia, el delantal más obsceno y más masónico y más satánico es el actual Estado de Israel. El actual Estado de Israel es lo más obsceno en cuanto a delantales del patriotismo bestia de cada nación. Y vamos con el verso 8. Y ellos escucharon la voz de Yahweh Elohim caminando en el huerto en la brisa del día o en el viento del día, y se escondieron Adán y su mujer de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Entonces dice que era la hora de la brisa. Era la hora de la brisa de Elohim después de toda esa masonería en la forma de delantales, de esa masonería primigenia de bestias, de hombres transformados en bestias, por ponerse esos delantales, esa masonería, esas naciones bestias, esas atrocidades futuras, gérmenes de atrocidades futuras que se pusieron ahí en los delantales Adán y Java. Y dice que era la hora de la brisa, por lo tanto, incluso después de todo ese pandemonium bestia, la llamada de Elohim es una llamada a la Shalom de Ruach, a la Shalom de espíritu para con el hombre, para que el hombre se dé cuenta dónde ha estado metido y a dónde le ha llevado esos delantales y esa transgresión constante. Entonces dice que se ocultaron. Cuchi, la respuesta a esto del hombre y de la mujer, en lugar de ver que Elohim, aún con la transgresión, se quiere mostrar en la brisa apacible de la mañana, para llenar el corazón de la humanidad todavía de shalom, de paz, lo que hace la humanidad es que se oculta, en la forma de Adán y Java. Se ocultaron, ¿dónde se ocultaron? A la sombra de los árboles. Si dice a la sombra de los árboles y habla en plural, lo más seguro que fuera a la sombra de los árboles de vida. Y entonces lo que era para vida, lo hicieron para esconderse de Elohim.
Y eso ha sido una constante a lo largo de toda la historia. Lo que era para vida, lo hicieron ahora para esconderse de Elohim. Es decir, por ejemplo, dones que Elohim nos ha dado como seres humanos, ahora lo han vertido a que sirvan para esconderse de Elohim, ¿verdad? Empezando por la misma inteligencia humana. Entonces, vamos a ver ya el verso 9 que dice: y llamó Yahweh Elohim a Adán y dijo a él: ¿dónde estás tú? Esta es la gran pregunta. ¿Dónde estás tú? Le dice al hombre, le pregunta al hombre, y resuena hasta hoy. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú, hombre? ¿Por qué? Le pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Es que acaso ya no viven en la misma dimensión? Pues parece ser que no. Esta pregunta lo encierra, ese significado profundo, que el hombre y Elohim no viven ya a partir de ese esconderse, de ese ocultarse del hombre en todas esas sociedades secretas, en toda esa masonería, en toda esa atrocidad encubierta. Ya no viven Elohim y el hombre en la misma dimensión de espíritu. Hasta hoy. Verso 10. Dice: y él dijo: tu voz yo escuché, Adán dice, tu voz yo escuché en el huerto y yo tenía temor porque yo estaba desnudo y yo me escondí. El miedo, que es huir de la conciencia, ¿qué se gana con el miedo? ¿Por qué se ocultó? Porque tuvo miedo. ¿Y dónde lleva el miedo? A huir de la conciencia, a desfragmentarla, en ti y en tus semejantes. Huir de la conciencia y de la Torá, de todas las cosas que nos recuerdan a Elohim. Por eso el miedo es el pecado que siempre va por delante de todas las transgresiones. Dice entonces Adán, dice: estoy, o me siento más bien, desnudo. Ya no puedo sintetizar ni por el método cartesiano, no puedo sintetizar ya las cosas, porque me han analizado dividiendo las cosas al máximo. Esto es, diría Adán al día de hoy, ya no comprendo, el universo me parece caótico, casual, aleatorio, me parece todo un mare magnum de Big Bang y de elementos indiscernibles y sumamente extraños, incomprensibles para mí, nos diría Adán al día de hoy. Y más viendo el percal de cómo está el mundo ahora. Verso 11, y él dijo: ¿quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? Al menos que del árbol que yo te ordené para no comer, ustedes hayan comido. Te han hecho ver tu desnudez, Adán, hombre. Te han hecho ver tu desnudez. ¿Y por qué te sientes desnudo, hombre? Pese a que te vistes de galas, pese a que te enfundas en otros cuerpos, incluso tomándolos, ¿por qué te sientes desnudo? Porque tu cuerpo era para disfrutar de la brisa, del ruaj, de esa brisa que aparecía por las mañanitas, para envolverte. Tu cuerpo estaba para eso, para disfrutar de la brisa, del ruaj, Elohim. Verso 12. Y dijo el hombre: la mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y yo comí. Huye de su responsabilidad. Aquí, Adán. Y huyendo de su responsabilidad, en lugar de admitir su pecado, su transgresión y hacer teshuvá, arrepentimiento, huye de su responsabilidad y así se descalifica a sí mismo, a partir de ese momento ya definitivamente, se descalifica a sí mismo como cabeza y legislador del universo. Ahí ya pierde todo
todo crédito, toda credencial, todo lo que se había ganado nombrando las cosas, nombrando a los animales y todo eso. Se descalificó a sí mismo como cabeza y legislador del universo. Verso 13. Y dijo Yahweh Elohim a la mujer, ¿qué es esto que tú has hecho? Y respondió la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Pero lo que le preguntó a Java, a la existencia, a la madre de las existencias, preguntó por qué, no a quién. O sea, no quién. Preguntó por qué lo hizo. Y la razón que a la postre da Eva es, Java dice, es porque me sedujo. Seducción, fascinación, hechizo. Cayó en un hechizo de serpiente, en un método cartesiano, en un estado de despotismo ilustrado. Seducción, fascinación, hechizo. Nueva York, Hollywood. ¿Y de qué se valió la serpiente para mostrarle, para hacerle ese hechizo, esa fascinación, esa seducción? Que le prometió satisfacción a la existencia, que le prometió satisfacción, pero ¿qué fue la consecuencia que tuvo la existencia? Creyendo esa fascinación, ese hechizo, esa seducción. La consecuencia fue hambre y sed de justicia durante toda la vida. Verso 14. Y dijo Yahweh Elohim a la serpiente, porque tú has hecho esto, Arur. Arur, que tiene la misma raíz que Arar, pero Arur es maldición por romper la palabra de Yahweh, arrastrarse, rebajarse. Serás de todas las bestias y de todo viviente del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, maldita eres entre todos los animales del clero. Serpiente. 15. Y enemistad yo pondré entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Ella te herirá tu cabeza y tú herirás su calcañal. Enemistad que pone el mismísimo Elohim, pone esa enemistad entre la simiente de la mujer. Si quieren ver ustedes más a detalle esto, de una manera más pormenorizada, tienen la lista de reproducción de las dos simientes donde se habla de verdad, pormenorizando todo esto y lo van a entender perfectamente. Las dos simientes, lista de reproducción. Entonces les pone esta enemistad natural entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que sin embargo quisieron revertir desde el satanismo mundial, que hoy nos copa todos los medios de comunicación, y esa enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente quieren revertirla a toda costa, con el ecumenismo, con pues el fariseísmo global, ¿verdad? Linaje de la mujer, esto es pueblo, humanidad, Israel. Esa es la simiente de la mujer. Pueblo, humanidad y Israel. Dice que serían, que sería esa descendencia herida en el calcañal. Es decir, expresa que seríamos, esa descendencia de la serpiente sería diagnosticada. Saben que a los bebés se le hace la prueba en el calcañal, en el talón, para ver si tienen enfermedad mental o no. Entonces, la descendencia de la mujer, pueblo, humanidad, Israel, serían diagnosticados de enfermedad mental, pero los que de verdad tendrían un problema en la cabeza sería el linaje de la serpiente, que son adeptos a las mentiras de las serpientes, a los hechizos, porque son adoradores de los demonios, de los caídos y de los nefilim, y son hijos de perdición. Todo ese linaje de la serpiente, epigenéticamente modificados, ¿verdad? Porque han escuchado a la serpiente y se han creído todo lo que la serpiente iba diciéndoles. Ahora, referente a esto de los hechizos del linaje de la serpiente, yo les voy a contar una anécdota
y es que durante esta crisis que se ha vivido de esta supuesta pandemia, nos atacaron a todo lo que dio, incluso con programas seculares relacionados con el baloncesto, a tal punto de que, bueno, no solamente los predicadores nos intentaron tirar a degüello, y bueno, mediante muchos hechizos y muchas conjuras que nos hicieron. La cabod y el esplendor sea para Elohim, que es quien nos libra de todo lazo del cazador y hace que ellos caigan en su propia trampa, en su propia red. Pero entre esos hechizos tuvo lugar, ya digo, en ese programa de baloncesto intervenía un periodista que se llama, bueno, tiene un nombre, no vamos a decir el apellido, pero sí vamos a decir cómo se llama Ciro, ¿no? Bueno, pues luego, leyendo para buscar mensajes a lo largo de los días subsiguientes, estoy mirando y me iba a salir información sobre los sirios o sobre Siria, ¿no? Y en lugar de salirme Siria o Sirio, me sale Ciro, ¿verdad? Y estos son hechizos, no se lo pierdan, porque estos son hechizos que hacen, porque ellos, este linaje de la serpiente se mueve en pactar con el diablo, en pactar con la serpiente, en vivir en esa oscuridad de electricidad que es Hoshech, y en que salen y te pueden modificar incluso textos. A mí, incluso, cuando Elohim me entrenó para esto, me modificaban hasta los textos escritos, pero en este caso fueron textos vistos desde el móvil. Entonces, porque esto se mueve en un espíritu de burla, ¿verdad? Y entonces, esos son los hechizos que hacen desde ese linaje serpiente. Lo digo para que lo sepan y para que estén al tanto y no se sorprendan. Son adoradores del diablo, espiritistas, como hemos dicho antes, porque ya se meten en una locura, que esa locura ya no, aunque no sea diagnosticada, ya es de verdad locura. Estos sí que están mal de la cabeza, ¿verdad? Porque son esa serpiente que sería pisoteada su cabeza. Y esa locura no solamente acontece con gente secular, como hemos puesto el ejemplo de ese periodista sobre baloncesto, sino que también lo tienen ese linaje de la serpiente, aunque incluso sean familiares, que yo no tengo nada, por ejemplo, que ojalá que mis familiares acabaran en el reino de Elohim, haciendo teshuvá y comprendiendo las cosas como son, pero están heridos en la cabeza. Nosotros somos los diagnosticados, el linaje de la mujer, somos Israel, la humanidad, el pueblo, pero ellos son los que de verdad están mal de la cabeza, porque tienen la cabeza pisada totalmente. Y aunque yo he sido diagnosticado, ya saben ustedes, los que vienen siguiendo nuestros mensajes, de esquizofrenia, pero quien de verdad mostraba estar mal de la cabeza, por ejemplo, en casos como en un teatro que se hizo, que salían disfrazados de demonios en la obra de teatro en la iglesia y con las luces apagadas, y mi hermano azoradamente y sudando salía pegándole patadas en el culo al demonio, y azoradamente y entre gritos, ¿verdad? Entonces eso sí es locura de verdad, y que ya digo que ojalá que todos mis familiares pudieran ver de verdad esa enfermedad de la que están siendo presas por ser ese linaje de la serpiente y volverse y hacer teshuvá y dejar toda esa locura, ¿verdad? Pero ahí se mueven, ¿verdad? Y yo, sin embargo, soy diagnosticado y él es un referente para la comunidad, mi hermano mayor. Y sin embargo son actos de locura totalmente, porque se mueven en esa serpiente de fuego extraño, de manifestaciones diabólicas en las mismas iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, verso 16 dice: a la mujer él dijo: yo grandemente multiplicaré tus dolores y tu preñez. En dolor tú darás a luz hijos, y tu hombre, el deseo de tu marido será sobre ti, y él se enseñoreará sobre ti, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que Yahuwah sería la transmisora al dar a luz con dolor, sería transmisora ya de vida y de muerte, de dolor y alegría, de salud y de enfermedad. ¿Y qué representa aquí Yahuwah? Representa la iglesia.
todos los que ya nacieron o nacimos bajo el sistema de parto doloroso, ya vinimos a salud y enfermedad, vida y muerte, iglesia, dolor por todos lados, ¿verdad? Entonces, en esa potestad se movió Yahweh, bajo la potestad iglesia. Sabemos que las mujeres representan iglesias. Dice, acerca de la apetencia, esto es curioso porque dice que a partir de ahí la apetencia sexual de la mujer sería ya dispuesta por su marido, lo cual le llevaría a la mujer a una insatisfacción constante, por creer en la promesa de la serpiente, y de esa manera el orgasmo en la mujer sería casi casual, ¿verdad? Pero no era así al principio, por lo que se deduce, porque a partir de aquí, a partir de la transgresión, es cuando ya la mujer vive en esa insatisfacción, no satisfacción, por haber creído a la serpiente cuando sí le prometió satisfacción. Y el deseo de la mujer quedaría a expensas de su marido. Es decir, que ella no viviría casi nunca, solamente casualmente, orgasmo. Que en orgasmo participa la or de luz. Bueno, esto para el que quiera escucharlo. Verso 17. Y Adán, hombre, él dijo, porque escuchaste tú la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te ordené diciendo, no comerás de él, arar, maldición de amargura. Eso es arar. Eso es arar, maldición de amargura. Es la Adamá, la tierra, por tu causa. En dolores tú comerás todos los días de tu vida. Entonces le sentencia tener que arar, maldición, arar. ¿Y a qué nos dice esto? ¿A qué nos lleva esto de arar como maldición, como maldición de amargura, este arar? Nos lleva a Isaías 24, donde estamos, Isaías 24:5, que nos dice, dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque sufrió esa maldición de amargura, de arar, porque traspasaron las leyes divinas, las Toratot, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Esas son las consecuencias, que la tierra se contaminó bajo sus moradores. Entonces el alimento sería extraído de la tierra cada vez con más fatiga, y cada vez el agricultor tocaría a menos satisfacción y a menos alegría de cultivar la tierra, porque cada vez sería más menoscabado, económicamente, vitalmente, en todos los sentidos. Ahora, entendemos este verso con el verso 14 en esta Shefer Dabar, porque le dice que ya le dice que arar, que la maldición era arar, ya no cultivar, ya arar, maldición de amargura. Y lo comparamos al verso 14 que dice, y dijo Yahweh Elohim a la serpiente, porque tú has hecho esto, arur, maldición por romper la palabra de Elohim, arrastrarse, rebajarse, serás de todas las bestias y de todo viviente del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí nos dice, en el verso 19, lo vamos a ver, que con el sudor de su rostro ya tendría que comer Adán, hasta que regreses con el sudor de tu rostro comerás tu pan hasta que regreses a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo regresarás, a ser comido por la serpiente. Está claro. El verso 19 con conexión al verso 14 citado anteriormente. Ahora, verso 18. Y espinos y cardos brotará para ti, y tú comerás hierbas del campo.
Pero los cardos y los abrojos, con esto de arar, maldición de amargura, arar, remover la tierra, pero no sabe ya cultivarla, Adán no sabe cultivarla de verdad en un sentido cultural, en un sentido de ayudar al espíritu humano, pero la tierra produce entonces a partir de ahí cardos y abrojos, pero estos abrojos, espinos y abrojos, pero incluso estas plantas son aún beneficiosas porque incluso la medicina extrae de ahí y extrae cosas beneficiosas. Y pese a que la consecuencia fue esta de que la tierra diera cardos o abrojos, nos lleva también a que esas espinas, cardos, abrojos, espinos, esas espinas nos recuerdan a la zarza de Moshe, a la zarza que ve Moshe y donde se comunica Elohim con Moshe para darle una Torá de vida. Entonces, esas espinas que produciría la tierra trabajarían para ser esa zarza con las que se mostraría, esas espinas y esa zarza, con las que se mostraría y coronaría nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Se mostraría en la zarza y se coronaría con esa corona de espinas. Lo que la tierra produjo como consecuencia del arar del hombre. Y ahora vamos a ver de verdad lo que es ese arar del hombre, esa maldición de amargura. Entonces, claro, con las espinas y con la zarza se corona, se muestra nuestro patrón Yahshua HaMashiach porque ama lo que nadie amó. Lo que nadie amó, espinos, cardos, zarza, abrojos. Él amó lo que nadie amaba. La maldición que dio la tierra, todos éramos espinos, abrojos, cardos, pero él amó lo que nadie amó. Se coronó con nosotros, con nuestras espinas, y se mostró en nuestra zarza. Verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás tu pan hasta que regreses a la tierra, porque de ella tú fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo regresarás. Ahí está, para ser alimento de la serpiente. Y por eso los hombres son serpientes, porque ya están en el metabolismo de la serpiente. Y llamó a Adán, hombre, el nombre de su mujer, Java, vida, porque ella era la madre de toda vida. Entonces, pero antes hablamos del verso 19. Entonces, todo el esfuerzo del hombre de arar la tierra, ya no sabe cultivarla, solo sabe marearla. Marearla. Todo ese esfuerzo es, al final, para el hombre es para ser polvo, porque acaba en el polvo y acaba alimento de la serpiente, que ya hemos dicho, verso 14. Ahora, arar, pero ya no sabe cultivar. ¿Y qué es ese arar y ese no saber cultivar? Miren ustedes, esta revista de literatura, Caballero Bonal, el lenguaje insumiso, que debería ser el lenguaje iluminismo, porque vamos a mostrar esto como simplemente un exponente de lo que es ese arar, que ya no sabe cultivar el hombre, sino que lo que sabe es arar. Y entonces, arando, va y llega a estas conclusiones de estúpidos. Dice: yo llevo años haciéndome preguntas, sobre todo en mi último libro, al que incluso pensé llamar el libro de las preguntas. Me hago muchas preguntas que no sé contestar, no sabe contestar porque ya no cultivan, ni saben cultivar, están arados y han arado, no saben marear la tierra, no son cultura. Entonces dice, y eso me estimula, el no saber qué contestar le estimula. Ven ya la gilipollez de este Carcamal como tantos otros. Dice, y eso me estimula y de paso fomenta mi incertidumbre. Cuchi, la incertidumbre es buena, según él. La convicción no, la convicción hay que derrocarla. Pero la incertidumbre, eso es buenísimo. Eso te lleva a la enfermedad y a la muerte, pero es buenísimo. Mi incertidumbre, que no es mala compañera, dice el estúpido. Con los años me he vuelto más escéptico. Ahí está, escéptico. Escéptico conforme al método cartesiano científico.
más descreído y cosas que antes no atendía ahora constituyen una parte principal de mi pensamiento. Estas preguntas, sobre todo incontestables, las incontestables, son como el corolario de las dudas que tengo sobre tantas cosas. El que está seguro de todo es un imbécil, dice este carcamal estúpido donde los haya, como tantos otros. Para él es la pura inversión de los valores de estos déspotas ilustrados que no saben cultivar, solo saben arar. Entonces por eso dice que el que está seguro de todo es un imbécil, porque se quieren mover en la incertidumbre y quieren solamente destruir, no cultivar, ¿verdad? Es mala, la certidumbre es mala y la certeza, la convicción, eso es malísimo. Dice, no en vano los griegos llamaban Mnemoside a la memoria, le llamaban Mnemoside, la madre de las musas. Si escribo es porque me acuerdo de lo que he vivido, aunque luego ese recuerdo se transforme ese recuerdo, se modifique a través del propio proceso creador. Esto es engañar a la conciencia, engañar a la memoria, ocultarse, por si no lo saben. Las memorias son un género de ficción, dice. Son un género de ficción, claro, de ficción suya, porque engaña su conciencia. Igual que la poesía, que se inventa sus propias verdades. También la verdad se inventa, decía Machado. Dice que incluso la verdad se inventa. Claro, para ellos no hay verdad, ni la literatura tiene que partir de verdad, como decía Borges, ni nada de eso, ¿verdad? Dice, la verdad se inventa, decía Machado. Yo a medida que escribo el poema me voy inventando una serie de hechos presuntos que circulan por el trasfondo más o menos creíble de mi memoria. Harán. Es arar, no es cultivar, señores. Dice, le pregunta el periodista, a cada época le corresponde una poesía. ¿Cuál sería la idónea para estos tiempos? Pues quién sabe, si atendemos a esa correlación entre literatura e historia, a esta época le correspondería una poesía que no se cultiva. ¡Claro! Porque es arado, es arar. No se cultiva porque es arar. Y ya está, ¿para qué vamos a seguir leyendo? Y luego, fíjense lo que son las cosas. Hay aquí otra cosa que encontré por casualidad, que un libro, bueno, este enunciado se llama ¿Por qué no creo en Dios?, que esto es un clásico entre los déspotas ilustrados, toda la basura y la bazofia y las estupideces que hablan, y este hombre hizo, parece ser un libro que se llama Génesis, y nosotros estamos estudiando el Génesis, Bereshit, pero fíjense que dice ¿qué sería de una Biblia sin notas? Del final donde se matiza, traducciones, apunta dudas y vaguedades originales, reconoce que para él la Biblia es un texto fundamental, pero nada divino, y recuerda lo mucho que se parecen los mitos bíblicos a los sumerios. No tiene ni puta idea, ni sabe distinguir un mito de una verdad. ¿Por qué? Porque Harán son tierra mareada, estúpida, inutilizada. Dice, y en la parte gráfica tenemos a un Krug casi clásico, monumental, documentadísimo en esta etnografía, atrezzo y vestuario de la época, un Krug escultórico en blanco y negro, dominador de su trazo lleno de sombras. Sus Jacob, Isaac, Noé, Adán, Eva, Abel, Rebeca, Sara, Abraham, el faraón, José, la serpiente con patitas o Dios aparecen rotundos, por supuesto. Sus mujeres son macizas y voluptuosas y casi todos son, casi sin excepción, tan feos y expresivos como suelen ser los personajes cumbianos, como sacados de un autorrelieve mesopotámico. En fin, pues eso, estupideces, y dice, pues esto que, pues las estupideces, ¿no? Dice, por ejemplo, cuando habla de Yahweh, dice, donde Dios, dice, y condenaron a Darwin por hereje. Confieso que desde que era niño y en el colegio los curas agustinos nos ponían cada mañana por los altavoces ocultos del aula una narración dramatizada de algún personaje bíblico donde Dios siempre tenía rever. No había disfrutado tanto de los cabreos de Yahvé. Con poco habían reparado en esos versículos del Génesis donde se hablaba de los seres divinos que poblaban la tierra y se apareaban con nuestras mozas. Pero esta religión no fue siempre monoteísta, y Dios, ¿por qué cambiaba tanto de opinión? Dice, ¿por qué cambiaba tanto de opinión? Vaya con Cram, me ha hecho reconocerme
en mis orígenes, si es que somos todos unos pecadores de la pradera, tomándolo a broma, no sabe otra cosa que burlarse, la serpiente, es así. Entonces, dice esto, ¿no? Dice, ¿y cómo es que cambiaba tanto Yahweh y los cabreos de Yahweh y todo eso? Bueno, esto, claro, no es para contestarle ni para entrar en discusión, simplemente pues para que vean cómo trabajan estos aradores, ¿verdad? Primera de Corintios 10, 9 al 11. Dice, y habla de Jacob y habla de todos estos. Claro, estos no entienden nada. ¿Por qué? Porque no cultivan. Si se cultivaran, llegarían a esta conclusión que llega el verso 11. Pero en el verso 9 dice, tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Estos son serpientes. Ni murmuren contra Elohim como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto de lo que habla, de si Noé, de que si por qué eran tan malos, de que si allí se movían los incestos, que allí pasaba lo peor, dice en esta nota, que allí pasaba lo peor, que allí eran todos unos pecadores de la pradera, que no sé qué. Todo esto les sucedió, lo sabrían si cultivaran, pero como aran, porque son aradores que no saben cultivar, ni saben ni entienden lo que es cultura, todo esto les sucedió para servir de ejemplo. La Biblia, el Génesis, el Bereshit y toda la Biblia está para servir de ejemplo. Y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Para advertencia a nosotros. Pero somos la gente que nos hemos dejado cultivar. Estos no saben hacer nada más que arar, no cultivar. Y bueno, ¿y entonces qué es arar en verdad? ¿Estos han arado dónde? Aquí lo tienen, se lo voy a decir yo, en este glorioso Yom de Shabbat, que nos va a llevar a Shabbat. Salmos 129, 1 al 3. Dice así, mis preciosos y mis preciosas, en nuestro bendito Elohim. Dice, mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel, pueblo, humanidad, Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Déspotas ilustrados, que hablan y reproducen lo que dice la serpiente. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron surcos. Y esta es la amada a quien les pasa eso. Sobre nuestras espaldas, a expensas nuestras y en oculto, por las espaldas, por la retaguardia como atacaba Amalek, sobre mis espaldas araron estos aradores, hicieron largos surcos. Pero es que con el Mashiach hicieron igual, porque recuerden aquellos latigazos como surcos, ¿verdad? Precioso nuestro Elohim. Entonces, claro, son aradores. Arar es maldición de amargura, se mueven en la maldición de amargura y no en cultivar. Ahora les hablaré de estos aradores que hicieron sobre nuestras espaldas surcos. Les contaré que todavía al día de hoy en la biblioteca de Linares, 16 años después, pueden ustedes leer el tomo de Freud donde yo dejé escrito en el inicio, en la tapa, dejé escrito que de esta herida brota la sangre de Jesucristo, que yo lo conocía en ese momento por Jesucristo. De esta herida brota la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabía que araban, sabía que estaban arando sobre las espaldas del que yo conocía como Jesucristo y sobre las nuestras. Son aradores, no cultivadores. ¿Y cómo araba Freud? Pues parecido a estos, solo que de una manera más potenciada, ¿verdad? Con más tomo, con más palabrería, con más engaño, de una manera torrencial casi. Pues, ¿a qué llegaba? A conclusiones para sembrar dudas.
para meter dudas, para destruir, no para ensamblar con argumentos, sino para destruir. Y sembraba dudas, por ejemplo, diciendo que Moisés es el mismo término que Ramsés, y por eso Moisés fue un egipcio y siempre fue un egipcio y nunca dejó de serlo, porque acababa igual Moisés que Ramsés. Pero claro, excluye el hebreo, que Moisés en verdad es Moshe, y Ramsés pues es Ramsés, pero Moshe es rescatado de las aguas en hebreo. ¿Pero qué le interesaba? Pasarlo al egipcio, para que vieras, claro, y la gente que no es cultivada, pues dice Ramsés, claro, y Ramsés tienen la misma terminación, pues los dos griegos, y entonces ya les conviene todas las mentiras sobre el Dios monoteísta de Moisés, ¿verdad? Ahora, voy a dar un nombre que nunca damos de enseñadores de la palabra. Este se mueve en Cábala, se mueve en misticismo judío de Cábala, y vamos a nombrarlo porque yo creo que lo merece, dado el nivel de serpiente en el que se mueve. Se llama Miguel Baruch Koselev, y le preguntaban en una prédica por Roma, ¿no? Si Roma es la bestia o si tiene que ver el Vaticano con los tiempos finales, algo de eso, ¿no? Y él se hace el marica, porque esta serpiente se hace los maricas, y se hace el marica diciendo que Roma no tiene nada que ver, que quien es Roma, quien es romaní es el pueblo gitano. Fíjense ustedes, como si ellos no hubieran estudiado en la Biblia, los que llevan estudiando muchos años, no supieran nada de Roma relacionado con el tiempo final y con el juicio de Elohim y con el mal que han hecho en la tierra. Y se va, cuchi, al que menos culpa tiene y a por una etnia oprimida, pero como es la etnia que por medio de un servidor les está dando en la cabeza a la serpiente, pues entonces se hace los maricas y a quien acusa es a esa etnia de ese profeta de su tiempo, de ese escogido de Elohim, de ese Mashiach del Mashiach, y lo acusa a él, pero quiere escurrir el bulto del protagonismo de Roma en toda la perdición de los hijos de perdición de la debacle humana, ¿verdad? Se hacen los maricas, son auténticos hijos de la serpiente. Otra serpiente que anda por ahí es Louis Darnell, pero la culpa la tuve yo porque el libro Orígenes me pareció un título muy bueno para estudiar sobre Génesis Bereshit, que otro libro que se llama Creación de Joseph Beaton sí me ha servido mucho, pero este es una auténtica bazofia de Louis Darnell, que viene a decir que, dice, todos somos hijos, dice, todos venimos de los simios, y lo dice tajantemente, sodomizado intelectualmente, que duda cabe. Entonces, él dice que es un hijo de la mona, un hijo de una mona que le hacen llamar Lucy. Él acepta que es un hijo de una mona que se llama Lucy, que es Lucifer, encubiertamente. Ahí lo tienen. Todos estos son aradores, todos estos son serpientes que toman de su serpiente, a quien aprecian, que es a la serpiente. Entonces, verso 20, ya vamos al verso 20, y llamó el hombre el nombre de su mujer Java, vida, porque ella era madre de todos los vivientes, Yahuá, existencia, siempre buscando su Yahweh, masculino de la existencia, del Yahuá, de Yahuá viene agua, porque el agua contiene existencia, la vida. Entonces, la existencia, la Yahuá, siempre anduvo buscando su Yahweh o Hayá, de ahí viene la raíz de Ejie. Y Hayá es Hay, que es vida, y Ya, que es la abreviatura de Yahweh. Quien quiera entenderlo lo entiende. Verso 21. Hizo Yahweh Elohim para el hombre y para su mujer catenot, túnicas de pieles, y los vistió. Entonces hizo al menos 2 túnicas, una para cada uno, y implica que esto no está en la Torá, pero se puede deducir que tomó las pieles de 2 corderos proféticos, uno el cordero que quita el pecado del mundo, Yahshua HaMashiach, y otro el cordero como degollado, que tendría su acometido, su
su ministerio en este tiempo final. Verso 22. Y dijo Yahweh Elohim, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros para conocer lo bueno y lo malo, y ahora no sea que él alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces nuestro Elohim cuida la esperanza, porque ahora el hombre conoce el bien y el mal. Conoce el bien y el mal. Entonces dice, para que no alargue su mano. ¿Para qué? Para que este sistema sea transitorio, para que no se perpetúe en la eternidad. No vaya a ser que estos gilipollas, aradores, le echen mano al árbol de la vida y ya nos quedemos aquí para siempre. Claro, esto lo resolvió nuestro Elohim para que tuviéramos esperanza, ¿verdad? Todo está resuelto en él. Cuida la esperanza para que ese hombre no se mueva siempre en dolor, en muerte, en enfermedad, en bien con mal. Y este sistema sea solo un sistema transitorio. Verso 23. Y lo envió Yahweh Elohim desde el Edén, desde el Gan Edén, para cultivar, pero no es cultivar. Implica, en otras versiones dice, arar la tierra donde fue tomado. A partir de ahí ya Adán, el hombre, empieza a arar, no a cultivar, porque cultivar no sabe hasta el día de hoy, donde el hombre profético, el cordero como degollado, se desvela para de verdad cultivar y cultivar la tierra y llevar a buenos pastos a ese remanente de 144.000. Entonces dice que arar, porque ya no sabía cultivar, removía la tierra, pero no la vitalizaba hasta el día de hoy, hasta este mensaje de vida, de vigor, de plenitud que les estamos dando hoy. Entonces, como ya no sabía cultivar, este arar de esta maldición de amargura de Adán, transmitida a lo largo de los siglos y desembocada en estos imbéciles déspotas ilustrados, removía la tierra pero no la vitalizaba y además echaba a la juventud a perder, porque no sabía cultivar. Y verso 24, y sacó al hombre y lo puso al este del huerto del Edén, los querubín y una espada encendida que giraba alrededor para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces este árbol de la vida, en el cual descansamos en esperanza, porque Elohim lo ha protegido, no porque el hombre no haya intentado estúpidamente seguir arando las espaldas de la humanidad y sembrando el mal por todos lados y queriendo hacer perpetuo este sufrimiento. Y esto va a tener lugar, este sistema, hasta Apocalipsis 22.2, por eso descansamos en esperanza por las promesas de nuestro Elohim. Apocalipsis 22.2, que dice, en medio de la calle y en cada lado del río había un Ed Hayaim, un árbol de la vida, que produce 12 tipos de frutos, uno diferente todos los meses, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Sanidad. Ahora sí somos cultivados y aprendemos a cultivar, a extraer vida y a dar vida. Así que en esa esperanza descansa la tierra, toda la creación, y esa existencia, esa Yahweh y ese hombre que ahora sí ya ha aprendido a dominar sobre las bestias. Y hasta aquí este mensaje. Disfruten de este Shabbat, regocíjense en el Eterno, bendito sea, oren y hablen con Él, expónganle todo, como quien habla con el mejor amigo que tenemos, contra quien el que descansa todo nuestro corazón y el que nos hace vivir y haber vivido y que nuestra esperanza esté garantizada, porque este sistema de bien con mal y de muerte y enfermedad es solamente transitorio. En él nos esperan las delicias, el huerto del Edén a su máxima potencia. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom.